Voy a empezar a grabar, chiquillos, la clase para poder partir. Dos cosas. Primero que todo, no he subido las notas, pero las tengo, ya quédense tranquilos porque todas las notas están sobre el 5.8, así que no hay calificaciones ni hemorragia de rojos, ya calificaciones malas. Y lo segundo es que ya en el aula virtual, desde la semana antepasada, ustedes tienen la pauta de trabajo para el último trabajo, que es la construcción de una empresa, y también tienen la rúbrica de corrección. Funciona de la misma manera en que han funcionado los otros trabajos. Ustedes van a ver las instrucciones de lo que tienen que hacer, y en paralelo está la rúbrica en donde ustedes, para poder sacarse, por ejemplo, un 7, tienen que pensar en la escala del puntaje más alto y cumplir con todos los requisitos o ítems que ahí se solicitan. El trabajo tiene a la base todo lo que es trabajo de estrategias, que lo vamos a ver mañana, hoy día S2, eso a ustedes les toca la clase de nuevo conmigo el miércoles en la tarde. Todo lo que es estrategias dentro de las organizaciones, lo que es competencias laborales y por supuesto clima y cultura organizacional. Ya, usted ya se les pidió desde hace varios días que fuesen pensando con su grupo en algún tipo de producto o pyme que quisieran poder, por ejemplo, construir y desarrollar, y a esa pyme ir después metiéndole ahí estas estrategias y estas dinámicas como para poder consolidarla y presentar un proyecto como si fuese en realidad un proyecto o un negocio que ustedes quisieran, en este caso, llevar a cabo, ¿ya? La clase de hoy día va a estar enfocada en trabajar los aspectos que tienen que ver no, las relaciones laborales, no, porque eso es. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, profe. En la misma pauta del trabajo está mencionada la fecha de entrega, ¿ya? Que incluso cuando tuvimos las clases y la clase de la semana antepasada, y yo les presenté la pauta porque incluso la revisamos en conjunto, ahí estaba la fecha de la entrega, ¿ya? Así que les voy a pedir por favor que ustedes en eso se metan ahí al aula virtual y bajen el material. En este caso es el documento y es algo relativamente sencillo, pero a lo cual ustedes tienen que aplicar la materia que hemos ido viendo. Hemos hablado de la socialización, hemos hablado de la personalidad, hemos hablado de los procesos de interacción. Entonces la idea es que ustedes en base a eso vayan desarrollando todo su plan de la construcción de la pyme. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe. Súper. Pregunto eso porque pareciera ser que de repente pierdo señal, pero no. Muy bien, entonces, cuando hemos hablado de todos los ámbitos que hasta el momento hemos ido abordando en las clases, es para preparar justamente esta última parte final del ramo, en donde la psicología ha estado durante muchos años inmersa en el mundo de las instituciones, de las empresas, de las organizaciones, porque en algún momento las organizaciones se dieron cuenta que era altamente necesario identificar estilos de trabajo, identificar perfiles de los colaboradores para asumir algunas funciones, trabajar en el ambiente de trabajo, es decir, qué hace que una empresa sea eficiente, efectiva, que la gente trabaje con niveles altos de motivación. Y todos esos elementos son elementos psicológicos de los sujetos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo organizacional, nos estamos refiriendo a un proceso en conocer, cambiar, uno habla de cambiar la salud, la cultura y el desempeño, por ejemplo, de las organizaciones, pero en el fondo el desarrollo organizacional son estrategias las cuales se planifican para ir mejorando diferentes aspectos dentro de la organización. Dentro del desarrollo organizacional caben los cambios que se tienen que hacer a nivel de recursos humanos, a nivel del área comercial, a nivel logístico, a nivel de operaciones. ¿Y por qué? Porque siempre, todos los años, las organizaciones hacen una revisión
bueno, de distintos índoles, pues de presupuesto, ¿verdad? De las condiciones, del mercado, del ambiente o del contexto sociopolítico, y van analizando cómo proyectan su negocio para los próximos meses o bien para los próximos años, ¿ya? Y para poder proyectar el negocio en el tiempo, hay que también tener presente que el negocio lo mueven las personas, ¿ya? Yo no saco nada con tener a la venta un lápiz si la gente no usa lápices. Por ejemplo, cada día se venden menos los lápices porque cada vez se ocupa más el mail o el WhatsApp como medio de comunicación. No así una carta escrita a mano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo necesito o si yo quiero construir y fabricar un lápiz, tengo que tener primero que todo quien fabrique esos lápices y después quien me compre ese lápiz. Internamente, como organización, me corresponde tener a las personas más adecuadas y las tecnologías más acordes para poder, en este caso, construir y crear un lápiz, ¿ya? Y obviamente que en las organizaciones grandes, que implican a lo mejor otro tipo de dinámica, no solamente la construcción de un tipo de producto, como el ejemplo del lápiz, son mucho más de gran envergadura las decisiones que de repente las empresas o los gerentes tienen que tomar. Pero ¿por qué se toman esas decisiones? Para hacer que la empresa trascienda en el tiempo, para ir mejorando los conocimientos de los colaboradores, mejorar las habilidades, mejorar el rendimiento individual y colectivo de los equipos de trabajo, y todo eso en función de que la organización permanezca en el tiempo, siga siendo rentable, le siga dando trabajo a las personas, siga siendo una empresa que tiene presencia en los mercados nacionales o a veces internacionales, y por supuesto que tenga productos de calidad, ¿ya? Productos o servicios de calidad. Ahora, a la base de cualquier estrategia de desarrollo organizacional hay unos elementos que son mucho, mucho más profundos y que por lo general tienen un dejo de romanticismo, porque, por ejemplo, los dueños o los directivos de una compañía a veces son los fundadores. Esos fundadores de la empresa, por lo general, parten con una idea de negocio, que la empiezan a trabajar con muy pocos recursos, se asocian con los familiares, se asocian con los primos, a veces un negocio con un amigo, y estas mismas personas que son los socios fundadores son los que parten haciendo como de maestro orquesta, o sea, de hombre orquesta, las hacen todas dentro de la organización. Pero aparte de hacerlas todas, van definiendo cómo quieren que sea el estilo de trabajo, el ritmo de trabajo, los valores a la base del trabajo que desarrollan. Y eso ya va cimentando una cultura organizacional. Y por supuesto que la cultura es un elemento que es mucho más permanente y estable en el tiempo en el caso de una organización. ¿Por qué? Porque son la forma y las dinámicas, ya vamos a ver la definición de cultura, pero son las dinámicas que hacen que tenga sentido un tipo de negocio o alguna institución o empresa. Y dentro de la misma cultura hay otro elemento que es el clima laboral o el clima organizacional, que en el fondo es las apreciaciones o percepciones que tienen los colaboradores de diferentes dimensiones de la compañía. Si nos enfocamos en qué es el clima laboral es el ambiente que se respira en el medio en que tú trabajas, ¿ya? Es como el ambiente es denso, es agradable, el clima es positivo, es negativo, esto es como cálido o lluvioso, ¿ya? O tormentoso, o es un clima tropical, ¿ya? O es un clima de tundra. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando hablamos de las percepciones o de las apreciaciones, los sujetos hacen una interpretación de cómo se mueven las dinámicas internas de una organización. Por ejemplo, las percepciones que tienen del liderazgo, la percepción que se tiene de la comunicación dentro de la organización, la percepción que se tiene de los beneficios dentro de la empresa, la percepción que se tiene de la gerencia, la percepción que se tiene de la ergonomía dentro de una organización. Ergonomía se refiere a todo lo que es mobiliario o infraestructura, ¿ya?
cómo son los baños, cómo es el casino, cómo son los camarines, si es la planta, por ejemplo, si en el caso de pensar en una planta o fábrica de alimentos, eh, qué tan tecnológica es, cómo invierte en marketing la organización. Todo eso es parte de las apreciaciones que tienen los sujetos para poder después decir el clima laboral es de una manera o de otra. Por supuesto, esas apreciaciones están mediadas también por la personalidad de los sujetos que participan y que viven dentro, o sea, conviven dentro de la organización, y el clima laboral puede ser cambiante, ¿ya? Porque va a depender de ciertos momentos que vive la empresa, de las personas que trabajan en la compañía. El clima se mide a través de ciertos instrumentos que pueden ser cualitativos o cuantitativos y que por lo general recogen las impresiones y, como decía hace un ratito, las apreciaciones de los trabajadores. Y obviamente que teniendo ya los resultados de los estudios de clima organizacional, eso a ti te permite como gerente, como dueño de una empresa, elaborar planes, por supuesto que de mejora. Plan de desarrollo de carrera, plan de desarrollo profesional, mejorar el sistema de remuneraciones, plan de mejora de infraestructura, plan de capacitación, plan de renovación de personal, todo lo que arroja las encuestas o los resultados de los estudios del clima organizacional, después a la empresa le tiene que servir para hacer gestión, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo los resultados y empiezo a hacer gestión, empiezo a hacer mejoras. Muchas empresas, lamentablemente, hacen los estudios de clima, tienen los resultados y no hacen nada. Por ende, al año siguiente, cuando vamos los psicólogos nuevamente a aplicar las encuestas y hacer los focus group y todo eso, el clima sigue estando igual o peor, ¿ya? El clima es como tomarse la presión. Cuando uno se hace un chequeo una vez al año, el clima organizacional es lo mismo. Es un chequeo a cómo está la organización en ese momento, ¿ya? Obviamente que teniendo ciertos resultados, los emprendedores, dale con los emprendedores, he dicho como 10 veces la palabra emprendedor, no ahora en la otra clase, pero las empresas pueden hacer mejoras y tomar ciertas acciones. Entonces, algunos ejemplos de cómo ir mejorando el clima laboral es eh, ambiente de apoyo, estimular la cultura colaborativa, estimular la flexibilidad en el trabajo, ya que por ejemplo esta cosa de los tiempos compartidos, que de repente se trabaja desde la casa, eso le sirve mucho a muchas personas, porque hay personas que a veces tienen, sobre todo ahora que pasó la cuestión del COVID, impedimentos para ir presencial, pues porque tienen niños chicos o tienen que cuidar de alguna persona adulta, no se pueden exponer por el tema del contagio. Entonces, si la empresa tiene sistemas flexibles de trabajo, por supuesto que esa persona se va a sentir mucho más agradada y cómoda, ¿ya? Ahora, también pueden haber estimulaciones que son valóricas, reconocimiento de los trabajadores, felicitaciones, estimular la autonomía de los trabajadores, porque así tú les vas dando sentido como de compromiso, de pertenencia, de participación, y obviamente que ellos sienten que hay confianza en las decisiones que se pueden tomar. Por supuesto, crear programas de aprendizaje y de desarrollo para ir mejorando los conocimientos, mejorando las habilidades, y por supuesto ir programando también ciertas actividades que tengan lugar fuera del trabajo, ¿ya? Para que los compañeros de pega se puedan conocer más y mejor, puedan saber quién es el otro, puedan comprender un poco el estilo y el funcionamiento de algunos de sus compañeros directos. ¿Y por qué? Estas son como técnicas para mejorar el clima, porque el clima no siempre es percibido de buena forma, po. Y obviamente que eso tiene que ver con cosas que son reales, es decir, cuando se realiza un estudio de clima organizacional y se obtienen los resultados, no es que los sujetos se inventen y fantaseen con que el clima de una empresa es malo o que el clima de una empresa es bueno, ¿ya? Ocurren hechos y dinámicas internas en la organización que muchas veces están amparadas por la misma organización, es decir, que la misma organización las valida, las aprueba, y que eso tiene un impacto en el funcionamiento de los sujetos y, por supuesto, en la forma en que perciben determinadas situaciones los sujetos,
¿Ya? Entonces, si nos enfocamos en ideas o estrategias para mejorar el ambiente laboral, están estas que acabo de mencionar. Uno al leerlas podría decir, claro, es como de perogrullo, y son todas fáciles. El punto es que no siempre es fácil llevarlas a la práctica, porque hay un tema cultural, y de repente la cultura no facilita el desarrollo organizacional. ¿Ya? A veces el clima es tan hostil que impide el crecimiento y el desarrollo de las personas. Entonces, obviamente que eso impacta y hay un estancamiento de los sujetos o hay un retroceso, en este caso de ciertas dinámicas que son importantes para la empresa. Cuando hablamos de las dinámicas importantes, por lo general las empresas se enfocan en el ámbito productivo, ¿ya? Mejorar la tecnología de la fábrica, mejorar los tiempos y la eficiencia, mejorar el área logística, mejorar los tiempos de entrega. Entonces todo es rendimiento, producción. Pero poco se enfocan las empresas en mejorar los aspectos relacionales, los aspectos de hacer sentir bien y grata a la otra persona, los aspectos en los cuales le estamos aportando a la vida del sujeto para que mejore. Ahora, hay una idiosincrasia chilena que de repente los empresarios se enfocan en esas cosas y el chileno no contribuye mucho. Es que siempre se queja cuando no tiene, se queja de lleno, se queja por sí o por no. Entonces, eso obviamente va a dificultar el proceso de desarrollo de una organización. ¿Ya? Ahora, cuando la gente de la empresa es facilitadora, se adecua al cambio, le gusta ser participativo y activo del cambio, por supuesto que el clima es positivo y eso impacta en la cultura y va mejorando los aspectos culturales. ¿Ya? La cultura organizacional está amparada a la base de las creencias, sensaciones, supuestos o manera de enfrentar ciertos procesos internos de la empresa, tanto productivos como del área de recursos humanos. Es decir, la manera en que hemos aprendido a hacer las cosas y a enfrentar los conflictos dentro de la empresa. ¿Ya? Esta cultura va definiendo pautas de comportamiento, va definiendo límites, va entregando normas y puede ser un valor agregado cuando, por ejemplo, tú necesitas que la cultura sea fuerte, sea dominante y tenga elementos positivos. Se me viene a la mente al tiro 3M con todo lo que es de innovación. Ellos tienen como un valor a la base de su cultura organizacional que es el valor de la innovación. Es decir, ellos no podrían existir o mantenerse y permanecer en el tiempo y en el mercado si no estuvieran de manera constante innovando sus productos. A lo mejor son la mayoría productos como de escritorio, orientados a las oficinas y a mejorar la eficiencia de las oficinas, pero siempre sale algo novedoso. Si antes algún producto era naranjo, ahora es celeste y rosado. Si antes el producto era solamente como para cortar, ahora hay un kit que es para cortar, pegar, lijar, limar, fijar algún producto, por ejemplo, en una pared. ¿Ya? Ellos se orientan al tema de la innovación. Si pienso en Nestlé, que es una empresa de alimentos, ellos se enfocan mucho en la inocuidad. Es obvio, porque son una fábrica de consumo de comida humano, en donde alguien que se intoxique o que se enferme, al tiro implica una demanda y al tiro implica salir en las noticias y al tiro implica un desprestigio. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas compañías? Invierten mucho en lo que es la inocuidad y por supuesto reclutan gente que esté alineada con esos principios y valores para que así todos en el fondo estemos preocupados de la limpieza e higiene de los distintos departamentos de la empresa para que siempre estemos libres de contagio, de contaminación de los productos de comida. ¿Me siguen? Entonces, esta cultura, que es la forma de hacer las cosas, hace que la gente que ingresa a una empresa o se adecua al sistema cultural o se va solito. Ya a veces ni siquiera hay que echar y despedir a la gente, porque cuando tú no calzas en un lugar, te terminas marginando solo. ¿Por qué? Porque no me adecuo al sistema valórico de la empresa, no me adecuo a la forma de vincularse de la empresa, no me adecuo a la manera de hacer las cosas en la empresa. Entonces, la cultura
es un elemento estable en el tiempo, por lo general hay culturas que son súper fuertes, eh, incluso a veces cuando hay fusiones de compañías, donde una compañía grande compra una más pequeña, hay un choque cultural violento entre las dos compañías, porque va a haber una cultura que va a querer dominar a la otra, sobre todo la que tiene como más tradición, la que es más antigua, la que está más validada, y eso va a llevar pero lo bueno es que ese choque y cuando se estrellan dos culturas, va a permitir que salgan los mejores elementos de una de las compañías y también permanezcan los mejores elementos de la otra compañía. Y así se construye una cultura organizacional nueva, pero que mantiene a la base algunos elementos que a lo mejor son súper importantes y que se han transmitido de generación en generación dentro de la organización. ¿Ya? La idea siempre como de las compañías es tener culturas que sean dignas de imitar por los otros empresarios del mismo rubro. Es decir, todos andamos buscando trascender, permanecer y ser admirados. Entonces, las culturas de las compañías o las empresas en los áreas de recursos humanos, cuando ven que la cultura organizacional es positiva y es buena y aporta bastante, se enfoca en consolidarla, en mejorarla, en nutrirla, ¿ya? Para que las personas sigan estando alineados y contentos con trabajar ahí, ¿ya? Por lo general, y tratan de instaurar valores y creencias que sean como bien marcados y, por supuesto, los trabajadores y los colaboradores sean el reflejo de esa cultura organizacional, ¿ya? Ahora, cuando la cultura y el clima son facilitadores y potencian el desarrollo y la mejora organizacional, se enfocan en hacer distintas acciones que implican ir desarrollando los distintos departamentos de la organización. Por supuesto que estos planes estratégicos no los pueden como implementar todos en un año, po. Se hacen planificaciones estratégicas a 2 años, a 3 años, y lo que van buscando es ir fortaleciendo diferentes áreas. Por eso se hace siempre el estudio de clima, y una vez que se tienen los resultados del estudio de clima, se ven cuáles son las áreas que están más desfavorecidas o con resultados más pobres, y en función de eso se van armando planes para esas áreas que están más complejas. Y ahí aparecen los planes de capacitación y de formación, un buen reclutamiento y selección. Eso significa escoger en el mercado, evaluar psicológicamente a las personas y quedarnos, por supuesto, con las personas que van a dar el ancho respecto del rendimiento que nosotros queremos tener en la organización. Ideal que también haya un desarrollo de los sistemas de remuneraciones. Siempre se habla que sean acorde al mercado, pero muchas compañías esperan estar por sobre la renta mercado con tal de que los colaboradores se sientan a gusto, ¿ya? Con la renta que perciben. Y eso lo complementan con ciertos beneficios. Las empresas, de acuerdo a su rubro, van generando ideas y beneficios que obviamente les permitan a los colaboradores sentir que están recibiendo algo adicional. Hay hartas compañías que tienen seguros complementarios, un plan dental, algunos beneficios o alianzas con las universidades. Entonces, los hijos de algunos trabajadores estudian gratis o los hijos de algunos trabajadores tienen becas y ahí se van generando esos beneficios, ¿ya? Y por supuesto, el salario emocional que da cuenta de que lo que no gana el sujeto en términos económicos, lo gana en el aspecto más bien valórico o simbólico. Por ejemplo, a nosotros nos toca mucho ir a empresas donde la gente nos dice, aquí se gana súper bien, pero el clima laboral es súper malo, porque hay ninguneo profesional, hay maltrato, hay problemas de relaciones entre los compañeros de trabajo, hay con mucha rivalidad. Entonces, claro, por un lado se enfocan en tener buenas rentas a costa de tener un mal clima de trabajo. O al revés, me ha tocado estar en muchas empresas donde la gente me dice, mira, acá las rentas son promedio, no se gana mucho, 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 pero nos llevamos todos bien, tenemos una buena relación, hay buena comunicación. Entonces, finalmente, eso hace que la gente quiera seguir trabajando en esa compañía. Y a eso
se le llama el salario emocional, al sentirse reconocidos, valorados, validados, acogidos, que pueden dar su opinión, que las ideas son consideradas para poder implementarlas. Entonces, eso al tiro impacta en la emocionalidad del sujeto. Ahora, a la base del clima, a la base de la cultura, de las buenas relaciones interpersonales, del desarrollo organizacional, si hay algo que es importante en cualquier organización, es que exista una buena comunicación. ¿Ya? En otros momentos lo hemos mencionado, pero es clave ser asertivos para comunicarnos, vale decir las cosas que pienso a la persona adecuada, en el momento adecuado y, por supuesto, con las palabras adecuadas. Y asimismo, como lo estoy diciendo, es poder recibir la información que otros me tienen que entregar y aportar. ¿Ya? Escuchar activamente, es decir, si alguien me está hablando y me está diciendo algo y a mí me quedan dudas, yo le pregunto. O bien yo voy reafirmando lo que esa otra persona me está diciendo. Por ejemplo, le aclaro ciertos puntos, le pregunto si lo que me quiso decir es o no tal cosa, con el propósito de yo asegurarme que la información que estoy recibiendo es la que estoy comprendiendo. ¿Ya? Porque muchas veces lo que me dicen no es lo que yo comprendo. Yo he visto en muchas empresas cosas desastrosas porque llega una información, el gallo cree que se la sabe toda y va y hace la actividad, pero resulta que no era nada de eso, era algo completamente distinto lo que había que hacer. Y no preguntó. Y quedó la escoba. Ya cuando digo quedó la escoba es, se pagaron $3.000 de un flete que no había que desarrollar, se contrató más personal del que había que contratar, no se le pagó una factura a un proveedor y esa factura era millonaria. Entonces ahí empiezan a suscitarse otro tipo de situaciones que generan malentendido y obviamente generan problemas. ¿Ya? La retroalimentación es el reforzar lo que estoy diciendo y obviamente reforzar lo que estoy comprendiendo. ¿Ya? Poder plantear lo que yo estoy recibiendo como información. Evitar las inferencias. Cuando yo infiero, en el fondo estoy suponiendo algo. Y cuando yo supongo, la embarro. Había un gerente que decía, los yo supuse que o yo pensé que son para los tonteques. Y uno decía, uy, qué violento. Pero después uno se reía y decía, sí, pues en realidad yo no tengo que suponer nada ni asumir nada. Si me queda alguna duda o consulta, voy y la pregunto. Evitar los prejuicios. Este es un elemento súper difícil, porque por lo general tendemos a hacernos una idea precipitada de las cosas o de las personas antes de conocerlas. Si yo les pregunto a ustedes si son prejuiciosos, ¿qué me podrían decir? ¿Son prejuiciosos o no? A ver qué dice ahí el correo de la bruja. ¿Qué es mentira? ¿Es mentira que somos prejuiciosos? ¿Qué cree el resto? Ya, pues respóndanme, ¿somos prejuiciosos o no? Obvio que sí. Ya, a Yo ver. digo, ¿Mm? em, depende igual de la crianza que tuvo cada uno, pero el prejuicio en algo siempre está por las experiencias que cada uno ha tenido en su vida, digo yo. Claro. Por ejemplo, ¿tú en qué cosas podrías definirte prejuicioso? Yo la verdad me considero una persona súper no prejuiciosa, la verdad. ¿Ya? Como que no, nunca le veo lo malo a las cosas y como que, no sé, intento siempre verle el lado bueno. Intento, soy como, por ejemplo,
A veces, no sé, mi hermano chico hace cosas que mi mamá lo reta y yo le digo a mi mamá como, pero no lo retilla, si él quiere hacerlo, lo puede hacer, no es como que, o sea, obviamente hay cosas que no se deben hacer, pues, pero a lo que voy es que si es que él quiere hacer algo que a mí no me parece o por cierto motivo, yo no le voy a decir a él que no lo haga porque a mí me parece mal, sino como que no tengo un prejuicio hacia cómo va a terminar una actividad con él o con cualquier persona. Solo Ya, como que dejo que se desarrolle la actividad prácticamente. ya. ¿Y hay alguien en el grupo que pueda decir en qué cosas puede ser prejuicioso? El otro día escuchaba a alguien que me hace el comentario y me dice, claro, y lo que pasa es que estaba hablando de las elecciones y va a votar por tal persona. Entonces eso significa que este gallo es aquí, 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 allá. Entonces yo lo escuchaba y decía, pero a ti te consta, no, pero obvio que si esa persona va a votar por este candidato, eso significa. Entonces él como que afirmaba la creencia, su propia creencia, de que porque votaba por tal o cual candidato, esa persona tenía ciertas características de personalidad o de forma de conducirse en la vida. Y no siempre es así, pues, ¿ah? Entonces, por ejemplo, en el caso del tema de los prejuicios, uno puede ser prejuicioso con el color de la piel, con la forma de hacer las cosas, prejuicioso porque habla de una manera particular, porque se viste de una manera particular, porque el colegio en el que, del que salió, lugar donde estudia, lugar donde vive. Entonces, hay alto prejuicio frente a ciertas cuestiones. Y la única forma de poder evitar el prejuicio es tratando de ser objetivo. Por ejemplo, si estoy en una relación laboral y voy a ser prejuicioso con un compañero de pega, idealmente, ojalá yo pueda darme el tiempo para conocer a esa persona, porque a la medida que yo la conozco, voy a minimizar los prejuicios. O al revés, puede que a lo mejor yo la conozca y me dé la oportunidad de saber quién es y un montón de cuestiones de esa otra persona, y después de un año voy a decir, viste que era tal cual como yo me lo imaginé. Entonces ahí reafirmo la creencia, ¿ya? Pero muchas veces por ser prejuiciosos de antemano nos comunicamos mal. Ay, no, es que habla así. Ay, no, es que hace esto. Ay, no, es que tiene esta otra característica. Y vamos atribuyéndole cosas que al final impactan y dificultan la comunicación, ¿ya? Entonces, acuérdense, evitar inferir, suponer, para lo cual se corrige con preguntar, y evitar ser prejuicioso pensando en, ¿por qué estoy pensando así? ¿Qué me molesta de esa persona? ¿Qué me molesta porque habla así, porque se expresa así, del colegio que viene o lo que sea que me esté generando el prejuicio? Y como último punto, hay muchos más, pero acá vamos a sintetizarlo en los más como conocidos y los más relevantes, está la empatía, el poder ponerme en el lugar de la otra persona, independiente de que a lo mejor yo no piense como él, porque así yo puedo decir, mira, yo no justifico lo que hizo, pero lo comprendo. Entiendo por qué se sintió así, entiendo por qué reaccionó de esa manera. No estoy de acuerdo en que le haya pegado a tal persona, pero no, yo lo comprendo su malestar. Y la empatía es justamente lo que a ti te permite dar, conocer o sentir, es como, ¿qué habría pasado si fuese yo la persona que estuviera en esa situación? ¿Ya? Eso nos hace más solidarios, más comprensivos y por supuesto, si mejora la comunicación, mejora las relaciones interpersonales también. Otro elemento para poder cimentar culturas de trabajo colaborativo y mejorar un montón de aspectos de los climas laborales tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿ya? Los equipos de trabajo pasan por fases, porque no es como que juntemos un grupo de personas, tienen que hacer esto y llegan y lo hacen y les va a ir bien. El grupo pasa por una etapa de constitución del equipo, por conocerse, definir roles, establecer planes de trabajo, intentar llevarlos a la práctica, hacer un chequeo de esos planes de trabajo si se están cumpliendo o no. Después el equipo se empieza como a desorganizar, hay algunos conflictos, pero es parte del propio desconocimiento entre los miembros del equipo. Ya después cuando van transitando un poco más de tiempo, el equipo entra ya en un proceso más productivo porque ya sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, quiénes lo tienen que hacer,
por ende empieza a fluir el trabajo. Se minimizan los roces, los conflictos, los malos entendidos. Y termina en una etapa en donde ya el equipo obtiene su madurez, logra la meta y el objetivo, tiene los conocimientos, sabría cómo enfrentar en el futuro una situación similar y como ya el proyecto está concluido, el equipo en este caso se desarma, ¿ya? Por eso digo que hay fases y nosotros podemos estar en distintas fases en distintos equipos. Yo puedo estar en un equipo A y estamos en fase 1, o estar en un equipo C al mismo tiempo, y en el equipo C voy a estar a lo mejor en un nivel de desarrollo y de conocimiento entre nosotros súper alto, porque resulta que es un equipo con el que yo trabajo a lo mejor hace muchos años. Entonces claramente los resultados y el afiatamiento va a ser distinto. Importante en el trabajo en equipo, tener el objetivo claro y conocido por todos. Tener metas comunes, es decir, todos trabajamos para el mismo fin. Que el trabajo sea complementario, que lo que yo haga te sirva a ti y lo que tú haces me sirve a mí, ¿ya? La disposición, eso sí es clave, disposición y actitud. Cuando las personas tienen una mala disposición o una mala actitud hacia el trabajo, los resultados siempre van a ser complicados. Pero cuando la gente tiene una actitud positiva, de querer hacer las cosas, de querer saber hacerlas, de querer transmitir los conocimientos, al tiro, como que el universo entero se confabula para que fluyan ciertos temas. Por eso la misma Boloco dice, la belleza 100% actitud, ¿ya? Es medio tonto el ejemplo que doy, pero es verdad, la gente logra muchas cosas con una actitud positiva, una actitud que facilite, actitud de querer aprender, actitud de querer llevarme bien, una actitud de querer hacer bien las cosas. A diferencia de la persona que te, ay, qué paja tener que hacer el trabajo, ay, qué lata tener que hacer esto, ay, qué lata tener que... Entonces, como todo es una lata, siempre tiene una mala actitud, por ende los resultados en general no son los que esperan. Colaboración, importante, pues, brindarnos apoyo, ¿ya? Si de repente uno del equipo está más colapsado con trabajo y el otro tiene menos, ¿qué hace una persona colaboradora? Va y le ayuda. Ahora, el trabajo en equipo es algo que se construye desde que uno es chiquitito, pues, desde que uno está en la casa. Uno ve a los papás colaborando, uno ve que los hermanos también son colaborativos. Por ende, vas aprendiendo que la colaboración es clave para lograr ciertas definiciones y objetivos. Y la coordinación, por supuesto, como último punto, en donde tenemos que estar comunicados e informados de la forma, los plazos, los tiempos, los niveles de exigencia, los requisitos para poder cumplir con un determinado trabajo, ¿ya? Por lo general, cuando hay una buena comunicación, y digo buena, no es que nos comuniquemos a cada rato y nos llevemos súper bien y nos digamos pura cosa bonita. No, una buena comunicación implica estarse informando de las cosas y que la persona que recibe el mensaje sea capaz de retener esa información, po. Porque de repente a mí me toca ver a chiquillos que tú le dices, hoy ¿hiciste tal cosa? Sí, y después no llegan a la hora, se les olvida hacer la mitad de la pega, entonces tú dices, ¿y qué falló? Claro, no preguntó, no se aseguró, se confió, creyó que la coordinación estaba, asumió cosas y obviamente terminó el asunto desastroso. Y por supuesto el liderazgo, que también es un aspecto súper importante en los grupos humanos. ¿Y por qué es importante el liderazgo? Porque siempre vamos a necesitar de que haya alguien como que establezca ciertas definiciones y un orden, ¿ya? Hay un liderazgo que es a veces impuesto, que está definido por la presencia de una jefatura, que en este caso un líder formal, ¿verdad? Me están diciendo que el líder de equipo es la Paulina, porque la Paulina tiene los conocimientos, porque la Paulina, no sé, un montón de cosas. Pero puede aparecer un liderazgo que es informal, donde no hay nadie designado como líder, pero la persona cae bien, resuelve cosas, va en función de los colaboradores, entonces esa persona también ejerce un liderazgo, pero es informal, ¿ya? En muchas empresas los gerentes, los jefes de área estilan
tener un segundo a bordo que se complemente con su estilo propio. Yo soy de una manera y él o ella es de otro. Y de esa manera hacemos un mix and match y logramos ser más eficientes y productivos. Uno, por ejemplo, orientado a la estrategia y a la planificación, y la otra persona orientada a la ejecución y a las relaciones interpersonales. Pero ¿qué es importante para que se exprese el liderazgo? Nuevamente aparece el tema de la empatía, ponerse en el lugar de los otros. ¿Ya? Pensar cómo me sentiría yo si me hicieran lo que le pasó a este otro perico. Autoconciencia, estar consciente de cómo funciono, de lo que me pasa, de lo que quiero, de lo que necesito. Y eso no significa ser egocéntrico, significa conocerse. ¿Se han fijado que a veces hay gente que le pasan cosas y se taima? Claro, esa persona probablemente se generó una expectativa súper alta de una cosa que no se cumplió y probablemente como es inmaduro, no le va a tomar asunto o no le va a tomar el peso a la reflexión. ¿Ya? Entonces, la medida que yo soy autoconsciente, soy capaz de darme cuenta de las cosas que a mí me pasan. Y por supuesto, si tengo autorregulación, puedo regular mi ímpetu, regular mi rabia, matizar mi pena en función de lograr el objetivo. A mí a veces hay gente que me dice, oye, pero qué pucha, controlar tanto y autorregularse tanto no es bueno. Claro, pues, obvio que no es bueno, pero estamos hablando de la autorregulación pensada en no, que no se te arranque la moto para cometer torpeza. Tener buenas relaciones interpersonales, llevarse bien con la gente, motivarse, entusiasmarse con los programas, con los planes, con las mejoras. ¿Ya? Entonces, para que se exprese el liderazgo de buena manera, y aportando al tema del desarrollo organizacional y de las competencias, es importante que el liderazgo se exprese desde dos miradas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y los aspectos relacionales y de autoconciencia, de autorregulación, de motivación, y los resultados esperados cuantificables. Es decir, me oriento por una parte a las personas y me oriento también a los resultados. Porque si solamente me oriento a los resultados, me olvido de las personas. Si solamente me oriento hacia las personas, me olvido de los resultados. ¿Ya? Y la pregunta clave es, ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están con sus habilidades? ¿Cómo las potencian? ¿Tienen conciencia de cómo están en estos minutos ustedes respecto de su rendimiento? ¿O no hay mucha conciencia todavía? ¿No hay mucha conciencia? Muy bien, entonces eso va a quedar como tarea, ¿ya? Para ir identificándose cómo están ustedes en su propio funcionamiento, porque ahora, como ustedes van a tener que construir una empresa con sus compañeros de trabajo, van a necesitar identificar qué cargos vamos a tener dentro de la empresa, qué roles vamos a ocupar dentro de la empresa, quiénes van a cumplir qué cosas de acuerdo a los talentos que son, se supone que son complementarios que ustedes tienen, qué es lo que vamos a querer vender. Vamos a hacer una bebida de fantasía, vamos a vender plantas, vamos a tener una pyme de frutos secos, vamos a tener una pyme de ropa, cómo vamos a lidiar con la competencia, cómo lo vamos a hacer para poner en la palestra nuestros productos, cuáles van a ser nuestros canales de marketing y de difusión, nuestros canales de venta, quién se va a hacer cargo, cuál es la proyección a futuro de desarrollo que tenemos, 3 meses, 6 meses, un año, a quiénes vamos a contratar, en qué lugares del país vamos a querer estar presentes o en qué regiones, en supermercados, en boliches más chicos. No, vamos a tener nosotros una tienda física y desde ahí vamos a enviar a regiones y vamos a hacer a lo mejor el despacho a domicilio. Y todas esas cosas tienen que irlas pensando ustedes.
¿ya? Cómo vamos a capacitar a la gente, qué queremos cultivar nosotros como grupo humano, cultura colaborativa, una cultura más individualista, cómo queremos que se exprese el liderazgo, cómo nos queremos comunicar dentro de nuestra compañía, y ese es el trabajo que tienen que entregar, ¿ya? Construir una empresa desde cero, con las etapas de lo que estamos mencionando. Ya ahora, porque ya tuvimos clase, nos toca clase el miércoles, y el miércoles vamos a ver todo lo que es estrategia, ¿ya? Entonces por eso quiero que vayan, antes de que tengan toda la materia a la mano, quiero que vayan siendo creativos. Entonces que ustedes con sus compañeros digan, oye, ¿de qué podríamos tener una pyme? Ah, ya, hagamos marcos de madera. Ya, a ver, ¿y cómo lo hacemos? ¿Quién sabe hacer los marcos de madera? Yo soy buena para la venta, yo soy buena para poder buscar proveedores, yo soy buena para llevar la contabilidad. Entonces, así van a poder ir construyendo su propio equipo de su propia pyme, ¿ok? ¿Alguna consulta, duda o comentario? ¿No? Muy Ninguna, bien. profe. Ya, entonces, por favor, de cabeza todos a buscar en el aula virtual la pauta del trabajo y también a buscar su rúbrica para que la puedan revisar y así el miércoles, si tienen alguna consulta o duda, me la puedan realizar, ¿ok? Ya, chiquillos, me despido entonces.